Hola gente, el día de hoy les vengo a hablar sobre mi juicio, mi interpretación sobre lo que fue la película La Odisea del cineasta Christopher Nolan. Pude verla en IMAX, la vi en distintas posiciones de la sala, también la vi pues en cine normal y pues bueno, quiero como transmitir los comentarios, las preguntas que me surgen al momento de ver esta adaptación. Pero entonces lo primero que quiero hacer son tres grandes reservas sobre lo que va a ser pues el juicio que voy a emitir sobre esta película. Muy bien, entonces las primeras grandes reservas que voy a hacer el día de hoy versan sobre varias cosas. Primero, me gusta el cine de Christopher Nolan. Hay películas que me han afectado, digamos que emocionalmente, y por eso pues también me han gustado mucho. Una de ellas es Inception, protagonizada por Leonardo DiCaprio. También está Interestelar, son películas que me parecen maravillosas. También he visto algunos de los cortos, digamos, que ha hecho Nolan, digamos que al principio de su filmografía. Hay uno que se llama Doodle Book, me disculpan la pronunciación, y bueno, como que está ahí presente como esta idea como del bucle que se ve también en el origen de Christopher Nolan. Es como estar en un sueño dentro de otro sueño, y bueno, como esta idea que se repite. Esa es la primera reserva, me gusta Christopher Nolan, ¿listo? Segunda reserva, este no es un análisis propiamente cinematográfico. Para poder abordar el cine de Christopher Nolan y criticar, digamos, en su conjunto la película, tendríamos que hacer pues un examen un poco más exhaustivo, sobre todo con respecto, digamos, a las condiciones de emergencia de la película. Entonces, por ejemplo, qué cámaras se utilizaron, por qué estas capturas, por ejemplo, con cine más análogo, pues resultan ser un poco más complejas. Tendríamos que ver el tema, por ejemplo, de planimetrías, cuáles son los planos que, digamos, más se utilizan, el tema del arte, los colores, la música. Entonces, digamos que sería realmente difícil hacer como una crítica completa a lo que implica, digamos, todo lo que contiene el hecho de hacer una película. Sería como la parte técnica. También tendríamos que ver parte de la filmografía de Christopher Nolan, cuáles son las características que él le da pues a cada uno de sus personajes, sus singularidades. Entonces esa es la segunda reserva. No es un análisis propiamente cinematográfico, aunque voy a mencionar algunos elementos que me gustan pues, de cómo Christopher Nolan empezó a representar la Odisea de Homero. Y bueno, una tercera reserva que va a ser pues lo que va a delinear un poco pues el análisis que se hace de la película y de cómo está contada la película, tiene que ver con el hecho de ciertas disonancias que hay en la interpretación que hace Christopher Nolan con respecto, digamos, a lo que se encuentra representado en la Odisea de Homero. Entonces creo que ese va a ser como mi ángulo, mi registro de acceso a la película. Entonces, bueno, espero no me funen por esto. Muy bien, entonces la primera reserva creo que empieza con propiamente el inicio de la película, y es que empieza con una especie pues de enunciación donde se habla de que en una época, esto ocurre en una época de magia aparente. Entonces, de entrada ya ahí empieza como mis cuestionamientos con respecto a cuál es el registro que toma Christopher Nolan para abordar el mundo de los antiguos. Pareciera como si todo lo que siguiese después de eso es solamente magia aparente, es decir, no es una magia real, ni siquiera es algo propiamente que podíamos considerar como fáctico, como real, en cuyo caso pues ahí empiezo a entender cómo el universo de la película empieza a relacionarse con el mundo de los dioses, y siento que ahí va a haber como, va a estar como enfocada principalmente la crítica que se le hace a Christopher Nolan.
Entonces, muy bien. En primer lugar, los dioses no son aparentes, ni inexistentes, ni mágicos, ni falsos en el mundo de Homero. En el mundo de Homero los dioses realmente existen. Y bueno, como que todo este paradigma en el que se centra Christopher Nolan, pues podría decirse que es el paradigma de la modernidad, en el que consideramos que todo aquello que existe es algo que está, digamos que demostrado específicamente por el modelo de las matemáticas. Esto digamos que podría decirse que se empieza con Descartes y con los filósofos modernos, es decir, todo aquello que es verdad es aquello que puede ser comprobado matemáticamente. Posteriormente van a haber otras corrientes de pensamiento, no solo el pensamiento cartesiano, sino también el positivismo, que dirán que todo aquello que es verdadero es algo que yo puedo demostrar por vía de las evidencias empíricas y también pues por el refuerzo matemático cuantitativo que puedo tener de esas experiencias. Entonces, claro, si nos basamos en esas premisas modernas, no antiguas, pues vamos a creer entonces que los dioses están en una época de magia aparente. Evidentemente esto para un personaje como Ulises o como Odiseo, pues realmente no es así. Los dioses son fuerzas realmente que inciden en el destino de los sujetos. No obstante, en la Odisea, eh, Odiseo va a cuestionar un poco hasta qué punto están, digamos que las fuerzas que disponen los dioses para con respecto a los humanos y hasta qué punto los humanos también pueden llegar a decidir, ¿no? Está, digamos que esto puesto en la imagen de Egisto y de Clitemnestra, pero específicamente en Egisto, en el cual se le anuncian, los dioses dicen, pues eso en la Odisea aparece, que no debía asesinar a Agamenón después de llegar a la guerra de Troya. Entonces, aún así lo hizo y pues recibe esta venganza por parte de Orestes, que es el hijo de Clitemnestra y Agamenón, y que va a ser descrito pues en una obra por Esquilo, ¿no? En una obra llamada La Orestiada. Entonces, en primer lugar, los dioses en los antiguos no son ilusiones, son realidades que están presentes en el espíritu pues, de las personas de ese tiempo. Dicho esto, entonces, para los antiguos los dioses son realidades, entendido como realidades en términos ontológicos, no son mentiras. Eh, de hecho, los propios presocráticos van a estar, digamos que de alguna manera, vinculados a esa visión de los dioses. Así, por ejemplo, tales de Mileto y los fisiócratas van a empezar a hallar el arjé, el origen en elementos naturales. Y podemos ver que estos elementos de la fisis ya se encuentran también representados simbólicamente en los dioses. Entonces, Poseidón es el dios del mar, ¿no? Y Tales de Mileto va a poner entonces como principio el agua. Entonces podríamos decir que esta forma de enunciar la naturaleza ya estaba presente en la mitología y siempre estaba presente en la mitología. Entonces Hesiodo pues nos va a decir que el principio es el caos, luego del caos pues vienen a nacer todos estos dioses primordiales, Gea, madre tierra, cierto, Urano, dios del cielo, la oscuridad, entre otros elementos, Eros, etcétera. Todos estos dioses primordiales hacen referencia como a fuerzas naturales, pero también a fuerzas psíquicas en las que todo está conectado, ¿no? Entonces, hay que aclarar eso, ¿no? Dicho esto, pues claramente Christopher Nolan solo ubica, digamos que una representación antropomórfica en Atena o Atenea, en la representación hecha por Zendaya. Entonces, primer elemento que siento que con el cual no converjo del todo con la película y es la representación que se hacen de los dioses, específicamente de Atenea, y que en el caso de Telémaco, cuando empiezas a abordar la Odisea de Homero, específicamente los cuatro primeros cantos de la Odisea, llamados la Telemaquia, que se concentran
en rastrear cuál es este paso que sufre este adolescente Telémaco, supeditado al yugo de los pretendientes, y el impulso necesario que lo lleva a salir de su natal Ítaca para empezar a buscar noticias de su padre. Allí la figura de Atenea con respecto a Telémaco es fundamental, específicamente en dos figuras que yo siento que la película no toma de todo en serio, sino que tienen, digamos que tiene dentro de sí como una presuposición un poco, me parece no adecuada, en el sentido en que hay humanitos que están disfrazados de dioses. Y una crítica, digamos, con respecto a esto, a la cual me acojo bastante, y es la que hace Carolina Sanín con respecto también a la película, y es el hecho de pensar y de considerar, y es que los humanos, o sea, los dioses no están disfrazados de humanos, sino que más bien hay algo en los humanos que también se relaciona con la naturaleza inmortal, y es nuestra capacidad de poder pensar, de poder ser sabios, de poder ser persuasivos con la palabra, ¿no? Eso es lo que representa Atena. Pero no solamente representa esa astucia en el verbo, sino que también representa la astucia en el campo de batalla, ¿no? Eso lo podemos ver en este texto llamado la Iliada, que ya estamos casi a punto de terminar, y es considerar que Atenea es la diosa de la guerra, en conjunto con Ares, ¿no? Son los dioses, los dos dioses de la guerra. Afrodita, la diosa del amor, sale lastimada en la guerra. Entonces, Atenea tiene una doble cara. La de la batalla, porque es la diosa de la guerra, sale del cerebro de Zeus con armadura, de hecho, y está también esta otra visión de Atenea como aquella diosa de la sabiduría e incluso también de la filosofía. Dicho esto, la representación que se hace en la Odisea de Christopher Nolan me parece que es muy mala. En el caso de Mentes y en el caso de Mentor, Mentes, entiéndase para los que vieron la película, pues es el vagabundo que aparece al principio y que, pues digamos que le va a decir que ha de emprender su viaje a donde Menelao. Eh, entonces, la única referencia que haya a Atenea es el hecho, tienes como ojos sabios, o tienes como ojos de Atenea. Pero entonces ahí no es claro realmente que el contacto que está teniendo pues Telemaco es con un dios, y no con cualquier dios, con Atenea, también con Mentor, tiene esa relación Atenea que le infunde la osadía y el valor para poder emprender el camino. Hay cosas que no voy a cuestionar, que no aparecieron, como el tema de convocar a los itacenses al ágora, y eso es algo que le da muchísimo más poder, por así decirlo, a la figura de Telémaco, porque no solamente enfrenta a los pretendientes públicamente, sino que también se enfrenta con todos los itacenses. Y en este caso la organización política, diremos que es el Consejo de Ancianos, etcétera, que están gobernando y que se ve representado también en la tensión que Penélope está teniendo con respecto a cómo es el orden político en Ítaca. Entonces, digamos que Telémaco tiene ahí un gran poder que empieza a trabajarse en su proceso formativo, en su paso de ser pues un adolescente a llegar a ser realmente un hombre. Eso es lo que me interesa a mí a revisar en mi tesis de maestría. Hay un siguiente elemento y yo creo que con esto pues ya voy a ir cerrando porque si no puedo tardarme un montón de tiempo hablando más sobre distintos detalles, y es la perspectiva de ciertos elementos que considero que se les pudo sacar un poco más el jugo y que pudieron ser cómicos también. Son cómicos dentro de la épica homérica y son cómicos también, hubiesen podido ser muy cómicos. Entonces está la figura de Polifemo. Destaco que en la película me produce mucha ternura, mucha ternura. Ahora, cuando Polifemo, el cíclope, el hijo de Poseidón, empieza a comerse a los, pues sí, los guerreros que acompañan a Odiseo en su travesía, solloza y llora, se lamenta. Es
súper cruel, ¿no? Parece que ahí en la representación de Nolan como que parece un poco anestesiado, ¿no? Pero realmente Odiseo sufre. Lo que me interesaría rescatar de allí es un poco cuando ya se gana a este cíclope y el cíclope pregunta que quién le ha hecho este mal, él dice que nadie, ¿no? Entonces Polifemo pide ayuda a los demás cíclopes y los cíclopes no le prestan ayuda porque nadie le ha hecho eso. Luego ya cuando Odiseo se está retirando pues, de esa playa, dice que es Odiseo de Ítaca y esa es la razón por la cual Poseidón sabe que Odiseo de Ítaca ha lastimado a su hijo. Entonces creo que eso ayuda como a entender un poquito cuál es la razón causa-efecto entre el hecho de que Poseidón tenga ira con respecto a Odiseo y la razón por la cual se entera directamente por parte, pues digamos que en boca de su propio hijo. Hay otros elementos, como por ejemplo la figura de Calipso. Calipso, si bien está pues con Ulises, con Odiseo pues un gran tiempo, jamás va a darle el loto que aparece ahí en la película, entonces es una gran reserva. Entonces, creo que eso es lo que voy a decir por ahora de la Odisea de Christopher Nolan. No me parece tampoco una mala película, pero sí me invita a cuestionar un poco específicamente cómo se hace la comprensión del mito desde la modernidad y desde nuestra contemporaneidad como algo que es falso, pero siento que cada vez más esta perspectiva espiritual de los griegos es muy poderosa, es decir, me pone a pensar mucho en lo que Hadot llama como ejercicios espirituales y lo que Peter Sloterdijk va a llamar como antropotécnicas, como estos elementos que utiliza el humano para poder protegerse espiritualmente de aquello que le aterra. Y en ese sentido siento que los dioses no son falsos, más bien son fuerzas espirituales muy tangibles y que pues hacen parte también del espíritu de estas gentes eh, griegas de la antigua Grecia. Entonces creo que es todo. Ok, por último quisiera decir que la Odisea de Nolan no es una mala película. Eh, de pronto para las personas que no han leído el libro, la sugerencia sería no se queden solo con la visión de la película de Nolan porque pues, ha sido retocada bastante de lo que es la obra original. También nos invita a pensar en todas estas depuraciones que ha tenido también la obra a lo largo del tiempo. Homero, de acuerdo a Herodoto, está más o menos ubicado en el siglo IX antes de Cristo. Eh, los sucesos de Odisea e Ilíada están más o menos entre el 15 y el 12 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de algo que tiene, digamos, como una antigüedad bastante grande. También el proceso de inserción de estas historias en la antigua Grecia es todo un material de estudio. Se habla de Pisístrato, integrando pues lo que son las tragedias y también su hijo Hiparco, trayendo e institucionalizando como las historias de Homero dentro de las fiestas que se hacían en esos tiempos, que eran las fiestas panateneas, fiestas en honor a Atenea. Hay un montón de elementos que no se han considerado acá, por ejemplo la figura del Rapsoda como del bastón, interpretada así como por Travis Scott. Creo que eso se logra parcialmente bien y es como el hecho de cómo llegan los mensajes de un lado hacia el otro y es por vía de ese relato, de esa oralidad, lo cual es magnífico. Entonces es difícil entender esta obra y hacer como estas reservas, entender, digamos, cómo era el espíritu de estas personas de estos tiempos, pero creo que algo sí nos ha de quedar pues en la mente y es pensar que esta obra es muy actual, es decir, es una obra muy antigua, pero al mismo tiempo es muy actual. Homero nos habla de lo que es el padecer humano y siento que en ese sentido no es tan difícil como poder entender a Homero, entender a Odiseo, a entender cómo sufre, cuáles son sus ires, sus venires.
e incluso yéndonos un poco más atrás, poder entender el por qué se dan las guerras, qué es lo que ocurre en la guerra. Son cosas que aparecen también en la Ilíada, ¿no? Y que bueno, nos pondrán a reflexionar también mucho en este contexto y que creo que realmente el tema de la guerra es algo que Christopher Nolan realmente quiso tomar como eje central, en cuyo caso pues desvirtúa un poco pues cuál es el sentir de la Odisea y es pensar realmente la paz, ¿no? Y además que la Odisea está ubicada en un tiempo de posguerra, entonces creo que Nolan hace constantemente como unos flashbacks a Iliada, y si uno se pone a leer la Ilíada, pues no aparece la historia del caballo de Troya, sino que aparece más bien como un relato dado por Odiseo en ese libro, en ese conjunto de cantos. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que son cuestionables, otros maravillosos. Les diría, dense la oportunidad de leer la Odisea. También disfruten de las bellas imágenes que nos ponen Nolan, que nos pintan Nolan y que pues justamente nos ponen a volar y a cuestionar todo este universo maravilloso de los antiguos. Entonces, bueno, si quieren una parte 2 o alguna otra cosa, nos vemos por ahí. Pronto habrá club de lectura sobre la Odisea. Hablaremos sobre el papel de los dioses en los antiguos, sobre el concepto de arete en los antiguos, un concepto difícil, mal traducido como virtud y demás, que también están puesto en los guerreros, en los viajeros, bueno, en fin, en las cosas, en los caballos, entre un montón de otros elementos. Entonces, bueno, creo que eso era todo lo que quería decir, por lo menos por ahora, y nos vemos. Bye.